Hoy en el archivo del día, el accidente aéreo que nadie pudo evitar. Vuelo Air Florida 90, 1982. El avión no explotó en el aire. No hubo una sacudida violenta. No hubo una alarma definitiva. No hubo una sola decisión absurda que permitiera señalar a un culpable claro. El 13 de enero de 1982, un avión comercial despegó con múltiples advertencias activas, aunque ninguna de ellas gritaba lo suficientemente fuerte. No era un vuelo condenado, era un vuelo dudoso. Y en aviación, lo dudoso es más peligroso que lo evidentemente incorrecto. Minutos después, ese avión cayó sobre una ciudad en plena hora punta. Este no es solo el relato de un accidente aéreo, es la historia de cómo una tragedia puede construirse paso a paso, a la vista de todos, sin que nadie consiga detenerla. Este es el archivo del día. Una ciudad congelada, Washington, D.C., amaneció inmóvil. Durante la noche, una de las tormentas de nieve más intensas en décadas había cubierto la ciudad. Las temperaturas se desplomaron. El hielo endureció la nieve. Las calles quedaron inutilizadas. La capital del país funcionaba a medio gas. El aeropuerto nacional era un punto crítico. Aviones alineados en pista. Horas de retrasos acumulados. Tripulaciones al límite de la fatiga legal. Cada despegue era una negociación entre seguridad, logística y presión. Entre esos vuelos estaba el Air Florida 90, un Boeing 737 programado para volar hacia el sur. A bordo, trabajadores, familias, estudiantes, niños, gente que solo quería irse de una ciudad congelada. Nada parecía extraordinario. Ese fue el primer problema. La espera. Cuando el tiempo empeora todo. El avión no despegó de inmediato. Permaneció casi una hora detenido antes de alinearse para despegar. Durante ese tiempo, la nieve no se detuvo. El hielo comenzó a adherirse a las alas, a los bordes de ataque, a los sensores de presión. En aviación, el hielo no es un inconveniente, es una amenaza directa. Puede reducir la sustentación, alterar el flujo de aire, engañar a los instrumentos. El procedimiento era conocido: deshielo completo lo más cerca posible del despegue. Pero el deshielo inicial se fue degradando con el tiempo. Cancelar el vuelo implicaba consecuencias, retrasos en cadena, reubicaciones, decisiones administrativas. Aquí entra un factor clave que rara vez se menciona en titulares: la presión operativa silenciosa. Nadie dice despega igual, pero todo alrededor empuja en esa dirección. El rodaje y la decisión invisible. Cuando el avión comenzó a rodar, los pilotos tomaron una decisión práctica: colocarse muy cerca del avión que iba delante. Buscaban protección contra el viento. Algo habitual, algo aparentemente inofensivo. No sabían que esa proximidad iba a contaminar los datos más críticos del vuelo. Los motores comenzaron a aspirar aire caliente del reactor delantero. Ese aire alteró los sensores de presión. Las lecturas de potencia empezaron a mostrar valores superiores a los reales. En cabina, los instrumentos decían: todo está bien. El avión decía otra cosa, pero el avión no habla. El despegue. Cuando los datos mienten, el Boeing 737 se alineó en pista. No había una razón clara para abortar. No había una alarma roja. No había una cifra fuera de rango. Solo pequeñas incoherencias. El despegue comenzó. Desde el primer segundo, la aceleración fue inferior a lo esperado. El avión tardaba en responder. Cuando se elevó, lo hizo de forma anormal, pesado, lento, inestable. En la cabina, las voces permanecieron contenidas. La grabadora registró frases cortas, casi susurradas. Eso no está bien. Sí, no está bien. No era pánico. Era reconocimiento tardío. El avión no ganó altitud. Descendió. Impacto.
Segundos que no vuelven. El avión golpeó el puente de la calle 14. Vehículos fueron arrancados del asfalto. Personas murieron sin saber qué ocurría. El fuselaje se fragmentó y cayó al río Potomac. El agua estaba cubierta de placas de hielo. El impacto no mató a todos. Eso hizo la situación aún peor. Supervivencia en agua congelada. El cuerpo humano pierde calor de forma brutal en agua helada. La hipotermia no es progresiva. Es rápida, implacable. De las 79 personas a bordo, solo 5 sobrevivieron al impacto. Se aferraban a restos del avión con fuerzas que desaparecían minuto a minuto. Desde la orilla, cientos de personas observaban. No podían nadar, no podían lanzar cuerdas, no podían acercarse, solo mirar. Rescate y un gesto final. Un helicóptero de rescate logró llegar al lugar. Las maniobras eran peligrosas. El viento empujaba. El margen de error era mínimo. Entre los supervivientes estaba Arland D. Williams Jr. Cada vez que descendían la cuerda, él la entregaba a otra persona. Una vez. Otra más. Nunca la tomó para sí. Cuando el helicóptero regresó por él, ya no respondió. Murió poco después. 5 personas vivieron gracias a esa decisión. En medio de una cadena de errores, hubo un acto de humanidad absoluta. La investigación, sin monstruos, sin villanos. La investigación de la National Transportation Safety Board descartó sabotaje, fallos estructurales y defectos de diseño catastróficos. La causa fue una cadena: hielo acumulado, deshielo degradado, sensores engañados, interpretación errónea, presión operativa, comunicación imperfecta. Ninguna decisión fue absurda. Ninguna fue criminal. Todas fueron humanas y juntas irreversibles. Lo que cambió para siempre. El accidente reescribió protocolos. El deshielo pasó a ser intocable. La formación en invierno se reforzó. Los sistemas de potencia se revisaron. El vuelo Air Florida 90 se convirtió en un caso de estudio global, porque dejó una lección incómoda. Los accidentes no siempre ocurren cuando todo sale mal. A veces ocurren cuando todo parece suficientemente aceptable. El factor humano. Hay un detalle clave que suele pasarse por alto. Los pilotos no eran inexpertos. Tenían horas de vuelo. Habían operado en condiciones difíciles antes. Pero la experiencia no elimina la presión. En la cabina no hubo gritos. No hubo discusiones abiertas. Solo dudas expresadas con suavidad. En aviación, eso tiene un nombre: gradiente de autoridad. Cuando las señales no son claras y nadie las verbaliza con contundencia, las decisiones continúan por inercia, no por imprudencia, sino por normalización. El vuelo Air Florida 90 se estudia hoy no solo por el hielo, sino por cómo las dudas quedaron demasiado pequeñas para detener el despegue. Air Florida era una aerolínea joven. Crecía rápido, competía con márgenes ajustados. La presión operativa no se decía en voz alta, pero formaba parte del entorno. Tras el accidente, la compañía perdió credibilidad pública. En menos de 2 años, desapareció. El vuelo 90 no solo cambió protocolos, cambió el destino de una empresa. El legado. Hoy, este accidente se estudia en la formación de pilotos de todo el mundo, porque deja una lección incómoda. Los accidentes graves no suelen comenzar con caos. Comienzan con ambigüedad, con señales débiles, con decisiones que parecen aceptables, hasta que ya no lo son. Cierre final. El 13 de enero de 1982, un avión despegó en una ciudad congelada, no porque fuera seguro, sino porque nada parecía lo suficientemente mal como para detenerlo. 78 personas murieron. 5 sobrevivieron. Este archivo no habla solo de aviación, habla de presión, de señales ignoradas, de decisiones humanas. Este ha sido el archivo del día. El archivo se cierra, por ahora.